Vamos a hablar precisamente de este libro, El lector de cadáveres, y lo vamos a hacer con su autor, con Antonio Garrido. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, te voy a pedir que nos presentes al segundo invitado de esta noche que nos acompaña en Platoc, porque creo que él no se puede presentar. Bueno, pues eso es simplemente un anticipo de las muchas sorpresas que vamos a encontrar dentro de esta trepidante novela que nos habla del primer lector de cadáveres, del primer forense de la historia, ¿no? En la antigua China, que es donde se ambienta esta novela, solo los jueces más sagaces alcanzaban el título de lectores de cadáveres. Eran una élite de forenses que, aun a riesgo de su propia vida, tenían el mandato de que ningún crimen quedara impune. Y Cixong fue el primero de ellos. Cixong es el protagonista de una novela que tiene una temática, como decías tú, esos primeros criminólogos, ¿no?, forenses de la China, una temática hasta ahora yo creo que no la hemos encontrado en ninguna de las novelas de narrativa española. No, es un tema muy original, sorprendente, en el que vamos a descubrir aspectos insólitos de la antigua China, esa China milenaria apasionante, esa China en la que podremos encontrar la presencia de los ambiciosos eunucos en la corte imperial, que eran los encargados de hacer la selección entre las 30.000 aspirantes que cada año deseaban entrar como concubinas, ¿no? Deseaban ser elegidas la favorita del emperador. Asistiremos a los terribles castigos que existían, la terrible tortura china, uno de ellos, la muerte de los 1000 cortes, que consistía en filetear vivo al reo durante 3 días, ¿no?, manteniéndolo vivo para escarmiento de los demás. Asistiremos también a hechos asombrosos, como por ejemplo el que todos y cada uno, hombres y mujeres de los ciudadanos de aquel imperio, supieran leer y escribir, y de esa manera cualquier joven, por humilde que fuera, si aprobaba los exámenes trienales, podía entrar en la corte y alcanzar el cargo de primer ministro, ¿no?, el puesto más importante en la corte más poderosa del planeta. Una sociedad, en este caso la China del 1200, avanzada respecto a la sociedad, por ejemplo, occidental, ¿no? No solo por el hecho de que no existía el analfabetismo. Ellos habían aprendido a fabricar el papel, tenían la imprenta, pero también tenían inventos sorprendentes, como por ejemplo la brújula, la pólvora, los frigoríficos, el papel moneda, que sustituía a las monedas y que, para evitar que se falsificase, por detrás tenía el dibujo de un estafador despedazado, ¿no? Detectores de terremotos, barcos insumergibles. Todo esto y mucho más vamos a encontrar en las narrativas, en las aventuras que suceden al protagonista. En este libro, El lector de cadáveres, no sé si te costó mucho entrar en esa sociedad china del año 1200. ¿Cómo ha sido ese proceso de investigación, Antonio? Pues ha sido un proceso que me ha llevado por museos de todo el mundo. Principalmente hay dos, el Metropolitan y el Museo de Historia Natural de Nueva York, que tienen una colección impresionante en las que descubrí aspectos verdaderamente sorprendentes. Incluso asistí a una autopsia real en el Instituto de Medicina Legal de Alicante. ¿Y cómo fue la experiencia? Para percibir, ¿no?, qué sentiría por primera vez un joven que se oponía a la superstición y al esoterismo, que eran los métodos que se empleaban en aquella época. Los jueces, cuando encontraban un cadáver, lo que hacían era acudir a los matarifes y a los carniceros para pedirles su opinión, una opinión obviamente sesgada por su falta de conocimientos. Cixong, nuestro protagonista, un joven de apenas 20 años, es el primero que introduce el método científico, y estamos hablando del año 1200. Y, por ejemplo, cuando encontraban un cadáver como este, ¿no?, lo primero en que hacían era examinarlo detenidamente, hacer un dibujo a escala real y luego encontrar aquellos puntos que podían implicar alguna herida que revelase el empleo de armas, el empleo de venenos. Todo esto iba siendo anotado como si fuese un CSI actual. O sea, marcaban realmente el cadáver como estábamos acostumbrados a verlos en las series modernas de televisión. Efectivamente, todo lo apuntaban en una libreta, etiquetaban las pruebas, con posterioridad sacaban un molde del rostro para luego poder identificarlo antes de que la putrefacción borrara los rasgos, y de esa manera sacaban un molde de escayola y podían con ese rostro, con ese busto, identificarlo. El cotejo de huellas dactilares, o incluso el método de reveladores químicos, de fluidos químicos, que podían sacar a la luz marcas invisibles que permanecían solamente en los huesos, en los esqueletos, eran capaces de sacarlos a la luz, ¿no? O sea, fíjate hasta qué punto innovaron el uso de frigoríficos para conservar los miembros y luego poder analizarlos o presentarlos como pruebas. Un auténtico CSI en la China medieval. ¿Cómo era el sistema judicial
de los chinos, porque supongo que tendría algunas particularidades, siendo tan avanzados, ¿no? Sí, pues curiosamente el reo no podía ser condenado mientras no confesara su propia culpabilidad y no existía un abogado y un acusador. A la vez, el policía, el investigador, el inspector era la misma persona que juzgaba y la misma persona que aplicaba la ley. Todo estaba concentrado en una única persona. A partir de nuestro protagonista, lo que sucede es que cuando un juez examina un cadáver, tiene que emitir un informe. Si difiere de un siguiente informe que examina otro juez, significa que uno de los dos se ha equivocado y el que hubiera cometido el error, el juez que había cometido el error, era duramente castigado. O sea, que se tenía muy en cuenta la labor de los jueces. ¿Está basado en un personaje real este protagonista, Cison? En efecto, un joven que, como te digo, fue un adelantado a su época, nos narra la historia desde su salida en la aldea natal hasta su llegada a la capital, Linan, y allí, debido a su condición de fugitivo, empieza a trabajar como auxiliar de enterrador en los campos de la muerte, los terribles cementerios de Hanzhou. Y mientras amortaja cadáveres aprende a distinguir las heridas causadas con el ánimo de matar de aquellas que son producto de la casualidad. O, por ejemplo, el efecto de los venenos y de las ponzoñas en la piel y en la lengua de los cadáveres. O la simulación de un ahorcamiento cuando en realidad pretendían que pareciera un suicidio. Y todo esto va a llegar a oídos de la Academia Ming, la prestigiosa academia en la que estudiaba toda la élite de jueces que luego acudían a la corte. Allí se granjeará la enemistad de todos cuantos le rodean, no solo sus compañeros, sino también los propios profesores que ven en él y a sus métodos novedosos una amenaza, ¿no? Una amenaza terrible. Y todo cambia cuando él descubre que se oculta detrás de un cadáver que aparece en la corte de una joven mujer decapitada. Su descubrimiento propicia que el propio emperador le contrate para investigar una serie de atroces crímenes que están diezmando la corte. Y a partir de ese momento se desencadena toda la parte de thriller, de suspense, que nos va a mantener pegados al libro hasta el final. Al libro hasta el final. ¿Cómo te encuentras tú con este Cison, con este personaje de hace tantos siglos que estaba ahí esperando a que algún autor rescatara su vida? Pues casi por casualidad. Salí de caza, los escritores somos cazadores de historias, y salí de caza con una escopeta de balines buscando una pequeña liebre que incorporara una novela. Para eso pensé que un crimen podía formar parte de una novela, no sabía todavía de qué, y me inscribí en un foro de ciencia forense. Aquí en España fue complicado porque exigían un número de colegiado que yo me inventé, pero no funcionó, así que lo conseguí en Estados Unidos. Y tras trabar amistad con varios forenses, me invitaron a un congreso en Nueva Delhi, al que obviamente no iba a asistir porque me descubrirían, ¿no? Pero me hicieron llegar muy amablemente toda la documentación. Y en una ponencia hablaban de Cison, el primer forense de la historia en la antigua China. Y de repente yo, que había salido con esa escopeta de baliné, me di cuenta que había descubierto un elefante, una historia cautivadora, emocionante, que podía de verdad también cautivar a los lectores. Esta es tu segunda novela, Antonio. Con La escriba has tenido un éxito más allá de nuestras fronteras, ¿no? Se ha traducido a varios idiomas, ha sido top ventas en algunos países europeos. No sé si cuando uno escribe una segunda novela después de una tan exitosa le da un poco de miedo y tarda mucho en entregar el original, el final. Lo que tenemos, o por lo menos en mi caso, es la sensación de responsabilidad. Es decir, no hay miedo ni hay vértigo, hay que trabajar más duro, hay que trabajar honestamente y hay que darlo todo para que el lector vuelva a disfrutar como con esos grandes libros que descubrió por primera vez en su juventud y que le hicieron emocionarse. Y esa era mi intención con esta novela, ¿no? Dar algo más allá de una novela trepidante o una novela que enganche, sino una novela que cuando la termines te reconforte y digas qué bien lo he pasado, ¿no? Después de haber vivido durante tanto tiempo, aunque fuera a través de la literatura, en esta sociedad china del 1200, ¿con qué idea te quedas o qué idea te gustaría que los espectadores percibieran de esta sociedad? Pues es una sociedad que tiene muchos aspectos que nos son ajenos y que nos sorprenden, ¿no? Y yo lo que le pediría al lector es que, tras descubrirlos, que abriera su mente y los evaluase desde un punto de vista de no mirarse al ombligo, sino pensar que hay otras gentes que tienen mucho que aportar, ¿no? Por ejemplo, el respeto a los padres, a los mayores, que hoy en día en Occidente prácticamente pues, se está perdiendo, ¿no? Esto es importante. O, por ejemplo, el respeto que hay también a todo lo que es nivel social en detrimento de lo individual. También es interesante. Fíjate, te repito, en el año 1200 el personaje más pobre, más humilde, podía convertirse en primer ministro del imperio más importante del planeta.
eso hoy en día sería también deseable. Se valoraba mucho el esfuerzo en aquella sociedad. Valoraban el esfuerzo y la responsabilidad. Tenían un sistema de puntos, por decirlo de alguna manera, como el carnet de puntos, que se llamaba de méritos y deméritos. De tal forma que si tú te portabas mal, te castigaban, pero si te portabas bien, te premiaban. Y eso estimulaba el portarse bien. Si tú participabas en un incendio y lo sofocabas, arriesgabas tu vida, tenías una recompensa por parte del gobierno, ¿no? Esto es importante porque así todos aprendemos que el portarse bien también tiene un beneficio. Desde luego que sí, hemos traído esta reproducción de cadáver para ver un poco cuál era el trabajo de esos forenses. Me gustaría que nos explicaras un poco la figura que nos has traído, que también es muy curiosa. Sí, este modelo es un modelo de acupuntura, un modelo que quizá lo más interesante es que es femenino, porque en aquella época la mujer estaba relegada a las tareas del hogar y Thiessen se preocupó también no solamente de descubrir qué había más allá de los crímenes, de restituir la dignidad al que había sido asesinado capturando a los criminales, a los culpables, sino que eso mismo también lo aplicó a las mujeres. Él, de alguna manera, contribuyó a que la dignidad de la mujer estuviera a la misma altura que la del hombre. Y luego, esta caja es la que utilizaban ellos, los forenses, más o menos. Es parecida. Si te das cuenta, tiene un laberinto en su parte superior, igual que el laberinto que hay en la portada del libro, y que en realidad ejemplifica o significa, ¿no?, metafóricamente, toda esta trama que rodea la vida de Thiessen, todas las dificultades a las que debe enfrentarse, los vericuetos que debe recorrer y cómo solo al final hay una única salida y que quizá no sea responder a ese sueño y a esa ambición profesional, sino que esté más cerca del corazón, más cerca de las personas que nos rodean. ¿Y el insecto este de aquí es una cucaracha? Es un grillo. Es un grillo. Es un grillo. ¿Qué simboliza, Antonio? A los chinos les gustan mucho estos animales por cómo cantan y también los empleaban en peleas entre ellos, ¿no? Apostaban, les gusta mucho el juego, la apuesta, y forma parte también de un capítulo, este grillo, ¿no?, que es muy entretenido y representa un poquitito el carácter chino en el aspecto lúdico, ¿no? Pues estaremos todos deseando leer este libro, El lector de cadáveres. Yo ya lo llevo bastante avanzado, me está encantando, enhorabuena. Muchas gracias. Te doy las gracias por eso, Antonio. Desde luego que estamos descubriendo aspectos de la civilización china que no conocíamos, porque todos conocemos pues la pólvora, ¿no?, algunos adelantos de la medicina china, pero es verdad que sobre la sociedad china de aquella época no se había escrito, no conocíamos, y poco a poco a través de estas líneas que escribe Antonio Garrido en El lector de cadáveres podemos descubrirlo, aparte, eso sí, teñido como siempre con unas notas de thriller, de misterio y de una historia trepidante para leer hasta el final. Es un buen tocho. Has escrito, ¿había materia? Sí, había materia, pero algunas veces cuando me dicen es un buen tocho, yo pregunto, si lo estás pasando bien, ¿quieres que se acabe o quieres que continúe? No, Esto es importante, ¿no? Lo importante es que lo estés pasando bien, que tú te traslades, que de repente estés viajando en el tiempo, que te olvides de que estabas leyendo y que participes de estas aventuras, de este thriller, que quieras descubrir a los asesinos y que quieras progresar, amar y crecer, igual que lo hace el protagonista, este joven protagonista que fue un personaje real. Pues ahí estamos todos con el lector de cadáveres. Antonio Garrido, muchas gracias por haber venido esta noche, por haber venido hasta La Rioja para presentarnos este libro. Un auténtico placer. Y muchísima suerte, que tengas tanto éxito o más que con La Escriba. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a ver el siguiente reportaje de nuestra compañera Ainara Domingo de unas Olimpiadas Solidarias, mientras intentamos resolver quién ha matado a este. Enseguida volvemos, hasta ahora.